Hola, 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 qué gusto con todos y con todas. Bueno, les cuento que estoy en la ciudad de Cayambe, estoy sudando. ¿Por qué? Porque en este día, no sé si les ha pasado, si les pasó, mejor dicho, es que Quito definitivamente tuvo un clima privilegiado. O sea, yo puedo decirlo así. ¿Por qué? Porque llovió. A ver, no, voy a partir de esto. Hizo frío, después, o sea, había mucho viento, después salió el sol, después llovió y después hizo frío nuevamente. Así que fue intenso. Créanme que en este día he sentido todos los calores y también los fríos en el día. Qué gusto estar con ustedes, qué gusto saludarlos en esta noche de miércoles, 20 horas con 25 minutos. Arrancamos con una invitada fascinante, fascinante. Y mi querida Margarita, yo quiero darte la bienvenida. Gracias por haber aceptado estar acá con nosotros. Gracias por preferirnos ante todas las cosas y por permitirme a mí, en este caso, conocerte un poquito más y saber qué es lo que tú nos vas a contar, Margarita. Porque tú nos tienes una historia que me encanta. Mira que yo investigué sobre lo que tú haces. Encontré un video en Facebook también y me apasioné de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, te cuento. Así que hoy tú nos vas a llevar a apasionarnos más, pero más allá de eso, a conocer. Yo creo como ciudadana, mi querida Margarita, que tenemos mucho desconocimiento de la Casa de la Cultura. O sea, sí nos falta mucho y necesitamos, en este caso, apropiarnos de ese conocimiento. Y mi querida Margarita, hoy tú nos vas a llevar hacia allá, tú nos vas a llevar hacia la política incluso de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, porque eso es lo que vamos a conversar contigo. Margarita, bienvenida, un gusto conocerte. Me encantaría, por favor, que iniciemos con una presentación tuya. ¿Por qué la Casa de la Cultura Ecuatoriana? Sarita, muchas gracias, buenas noches, gracias por la invitación. Sí, es un momento bastante interesante, diría yo, de cara a los procesos que estamos viviendo en torno a la Casa de la Cultura. Bueno, yo soy Margarita Caiminagua, la mayoría de personas, amigos, amigas me conocen como Maggie y me gusta que me digan Maggie. Soy mamá, primerito, mamá de una nena de 9 años, y me posiciono desde allí porque intento hacerlo siempre desde el cuidado, desde también intentar incluir en mi narrativa voces diversas. Soy presidenta de la Red de Mujeres Rurales y Diversas del Ecuador y también de una cooperativa de innovación social. Llevo más de 18 años trabajando en proyectos de desarrollo social, desde el 2016 en temas culturales y realmente desde el 2016 me involucré en el tema de la cultura, que es algo que realmente no pensé que me iba a apasionar tanto, a tal punto que ha sido como mi espacio de cuidado seguro. Yo me posiciono siempre desde el noroccidente de Pichincha, que es mi casa, Pedro Vicente Maldonado, el cantón donde está mi hogar, es donde tengo el mayor tejido colectivo de amigas de cuidado en San Miguel de los Bancos, Puerto Quito y parte del noroccidente del distrito metropolitano de Quito, que es toda la zona del Chocó andino y es importante ponerlo allí. Este, y ¿Por qué la Casa de la Cultura? Yo soy gestora cultural desde el 2016 y realmente creo que desde mucho antes, porque trabajo en procesos turísticos, mi formación está en base al turismo, soy activista por los derechos humanos, pero soy especialista en género también y trabajo en procesos de erradicación de violencias, sobre todo las violencias basadas en género. Evidentemente intentamos construir y nos posicionamos desde una cultura de paz. El núcleo de Pichincha y de hecho la Casa de la Cultura y digamos la extensión en algún momento que se llamó Pedro Vicente Maldonado y que ahora es Noroccidente, me invitó un poco a pensar en los espacios que necesitamos las personas, las mujeres, los niños, las niñas, donde nos permitan, por un lado, tener espacios para compartir y luego también nuestros espacios libres. Me parece que la cultura, el arte, son instrumentos catalizadores de la transformación social. Intento no ver la actividad artística como algo aislado, sino como un proceso parte de desarrollo. Yo creo que allí hay que resaltar el hecho de verla como un instrumento de desarrollo. Y por esa razón, cuando podamos ver al arte y la cultura
como un instrumento de desarrollo, quizá podamos proponer y construir propuestas que nos permitan mejorar las condiciones de todos los artistas y gestores culturales y todas las personas que desde alguna manifestación artística, cultural, de patrimonio, de escritura, de diferente manifestación, pueda tener pues dignidad en lo que hace y disfrutar de lo que hace. Realmente yo me siento bastante vinculada a los procesos culturales y ahora mismo me encuentro en este proceso también de ser candidata a vocal del núcleo de Pichincha por la lista 3 del FUC. Pero más que tener un posicionamiento desde la parte partista, todo esto es nuevo para mí realmente. Yo más soy activista de los derechos humanos, pero realmente he aprendido mucho. Creo que ha sido unas semanas de aprendizaje bastante interesante. Yo voy a poner en el centro el hecho de que tenemos un equipo que ha sido muy cuidadoso, que ha sido muy respetuoso también, en donde las voces de las mujeres valen y son tomadas en cuenta, y eso quiero resaltar y subrayar, porque realmente ha sido una construcción colectiva, pero el resonar de las voces de las mujeres está ahí, y hablar de los cuidados, hablar de violencias, hablar de espacios seguros, hablar de mujeres rurales artistas también, constructoras y productoras de arte, hablar de infancias, hablar de cine comunitario, creo que está generando otras narrativas que hay que cuidarlas y hay que tratar que se mantengan y que se construyan procesos. Lo que tú mencionabas, Sara, respecto al desconocimiento, sí. Te cuento que yo cuando entré a la extensión no desconocía muchas cosas realmente. Y si ahora lo sé es porque he tenido que enterarme un poco para defender justamente esos procesos en territorio, leer la ley de cultura, leer los reglamentos, leer qué es una casa matriz, cuál es la diferencia entre la casa matriz y los núcleos provinciales, cuál es el rol del núcleo de Pichincha, que de hecho es el núcleo más joven. Tú tienes solamente 2 administraciones que puedes evaluar, la anterior y la que está concluyendo y que se está lanzando a una reelección. Entonces creo que esa ventaja del núcleo del ser joven nos permite también tener miradas críticas, y creo que esa mirada crítica también implica tener como esa autoevaluación, pero también tener como qué cosas podemos construir en común. A mí me sorprenden narrativas violentas que se construyen desde la cultura, me sorprende mucho que la centralidad, todo lo que tiene Quito no llegue a otras partes del territorio, en este caso de Pichincha. Si tú hablas de Quito y que aquí tienes acceso cultural, esas cosas no pasan, por ejemplo, en el noroccidente de Pichincha, que es la zona más lejana, en comparación con Cayambe, con Mejía, y eso nos genera una desventaja, ¿no? Y también nos genera otras problemáticas. Yo aquí quiero poner también el hecho de que el noroccidente de Pichincha es, los 3 cantones del noroccidente de Pichincha son los que elevan más la estadística de violencia en Pichincha, de hecho. Y eso nos llama a la reflexión de qué está pasando. Y quizás el hecho de que haya ausencia cultural es una de las razones. Y por esa razón la cultura tiene que llegar a los territorios y tiene que llegar a todo Pichincha. Pero el noroccidente de Pichincha, al tener estas diferencias, necesita también poner en el centro sus necesidades. Tenemos que hablar de diferencias culturales también. Tenemos que llegar a todas las poblaciones. Tenemos que poner en el centro todas las manifestaciones artísticas, ninguna es mejor que la otra, todas tienen los mismos derechos, y yo creo que por ahí está el asunto. Así que hay un trabajo gigante por hacer, que la gente también conozca cómo se accede al derecho al voto en este proceso electoral, porque muchas personas que dicen, bueno, ¿y cómo voto? ¿Dónde voto? ¿Cómo hago? Y esa es una autocrítica también que hay que hacernos desde el sector de cómo compartimos esta información, cómo acercamos esta información a muchos gestores culturales, sobre todo en las zonas rurales, porque bueno, aquí en Quito, digamos que el acceso es fácil, pero cuando hablamos de recintos, no voy a hablar de las cabeceras cantonales, sino de recintos donde hay cantantes, donde hay escritores, donde hay declamadoras, donde hay cantantes, donde hay niños y niñas artistas que no salen a las cabeceras y evidentemente Quito les queda muy lejano. Entonces, es necesario plantearnos otras propuestas y propuestas que intenten llevar una narrativa de cultura de paz. Y aquí yo quisiera también poner algo en el centro. Cuando hablamos de cultura de paz no significa romantizar los discursos. Creo que es importante también poner en el centro las denuncias. Yo trabajo por la prevención y erradicación de las violencias y creo que desde este sentir, el poner una denuncia y el hablar de la claridad de que malas prácticas no se repitan es sumamente importante.
A nosotros nadie nos contó sobre las malas prácticas o las violencias que se sufren desde los espacios culturales. Nosotros lo vivimos como extensión noroccidente cuando en el 2019 nos cerraron nuestra extensión por diferencias de criterios, sin un sustento técnico. Nos cerraron y en plena pandemia nos dejaron sin un espacio que iba a ser justamente el que cohesione y el que sostenga a la población en medio de una pandemia. No se tuvo ni siquiera la sensibilidad frente a eso. Y yo creo que eso es importante, esas prácticas no se pueden repetir. Nosotros desde la Defensoría de Derechos, comentarte que yo soy defensora comunitaria acreditada por el CIDH, defendemos a los niños y a los guaguas y a las mujeres de una manera desde el corazón, desde el activismo. Mis compañeras defensoras comunitarias de la red de mujeres hacen réplicas, llegan a los recintos y ellas conocen el trabajo territorial y ellas saben lo que fue el cierre de la extensión en su momento y lo que significó para nosotros perder un uso en sitio, perder nuestra colección de monedas, perder muchas donaciones que nos habían hecho. 25 años de historia de Pedro Vicente Maldonado se perdieron por una mala decisión y por una institución que lamentablemente no fue de apoyo en su momento. Y ahora yo quiero poner y rescatar el hecho de que los últimos 4 años hemos podido trabajar de una manera descentralizada. No quiere decir que no ha habido desacuerdos o que no hemos tenido posiciones contrarias, pero en medio del desacuerdo se puede dialogar y se puede llegar a consensos que beneficien lo colectivo, porque esto no se trata de beneficios personales, ¿sí? No se trata de decir, mira, la extensión es un trabajo ad hoc, porque es ad hoc, lo voy a hacer de una manera irresponsable o solamente pensando en mi bien particular. No, el bien es colectivo, el bien es comunitario. Cada joven que danza, cada niña que baila, cada joven que pinta, que dibuja, es un joven que no es captado por una economía violenta, por ejemplo. Entonces nosotros defendemos esas posturas y desde allí pues nos posicionamos y bueno, pues eso soy yo, por eso estoy en la cultura. Creo que la cultura nos permite generar herramientas para la transformación y yo apoyo eso y me siento muy identificada con la lista 3, en este caso el FUC. Me siento muy identificada más que centrarme en la lista y en el proceso de elecciones, en mis compañeros y compañeras que creo que venimos desde la base ciudadana y eso es lo que nos está moviendo. Y claro, siempre vendrá la crítica y aceptaremos la crítica como algo positivo para construir, pero hay que diferenciar la crítica a acciones violentas, ¿no? Mi querida Maggie, definitivamente me quedé en silencio al 100%, porque todo lo que tú nos compartes en este momento dice lo que es y hace Maggie. Me encantó la cultura de paz. No sé si hemos tenido la oportunidad de ver este tema en la mayoría de mis programas. Siempre hablo de la cultura de paz. ¿Por qué? Porque me caracterizo por ser una persona defensora de la cultura de paz. Tú dijiste algo que me encantó, no romantizar el término, no, o sea, y no sé si te ha pasado, has escuchado, muchas personas están hablando de lo mismo. Sin embargo, ¿bajo qué premisa estamos hablando de lo mismo? Entonces, como mediadora, yo te puedo decir, mi querida Maggie, que la cultura de paz es y debe ser nuestro estandarte como país. Y es de eso lo que yo pretendo. Es de ese mi fin, mi querida Maggie. Y para mí en este momento es un honor. Y lo digo de manera pública, es un honor poder contar y conversar con una mujer como tú, Maggie. Todo lo que nos has comentado es wow. O sea, wow, wow, wow. No wow, sino wow, Maggie, porque definitivamente es tan bonito ver lo que han logrado, lo que has logrado con un equipo, que estoy segura que debe ser un equipo, y con el núcleo de mujeres también. Las mujeres, pues, podemos hacer cosas si nos unimos, es algo que suelo decirlo también, y lo logramos. Mi querida Maggie, pues para mí es un honor, quiero que tú sepas eso. Y otra cosa que también necesito que sepas, que desde el activismo de la cultura de paz como tal, me encantaría invitarte, Maggie, o sea, ya te estoy invitando de entrada a que te unas a este movimiento. Mira, hace algún tiempo yo tuve la oportunidad de conversar con un grupo de empresarios en el país y ellos decían, ok, estamos atravesando por
un momento de violencia, ¿no? Estamos atravesando por un momento súper fuerte de violencia y esto nos quita ese mérito tan bonito de un país pacífico hacia afuera. Nos deja de una manera compleja, ¿no? O sea, como país en sí y como capital, Quito y la provincia como tal y en sí general. Pero ¿qué hacemos, Mike? ¿Qué hacemos para cambiar esto hacia afuera? ¿Cómo lo llevamos? Entonces, claro, ahí Maggie te cuento que es la manito y dije, hablemos de la cultura de paz, porque hay países, ellos mismos hacían la relación, Maggie, de otros países, hermanos nuestros como Colombia, como Perú, donde ellos, a pesar de sus circunstancias también, porque no todos estamos, digamos, al 100%, todos tenemos nuestras circunstancias de violencia, a pesar de eso, tenían esta capacidad de atraer turistas, el turismo como tal, tú hablaste de turismo también, y inversión, bueno, un montón de cosas más. ¿Por qué, Maggie? ¿Por qué lo hacían ellos y nosotros no? Una simple y sencilla razón, porque nosotros, en lugar de hablar de paz, en lugar de hablar de algo positivo, nos enfocamos en lo negativo, Maggie. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos como país? Y a eso yo te invito a trabajar en que el mundo sepa y se entere que habemos personas como tú, Maggie, que están trabajando por la paz en la ciudad, por la paz en la provincia y ahora desde este espacio tan bonito en el que tú estás, pero que esto salga, Maggie, que se vaya hacia afuera. Es eso lo que yo te invito y te pido, que el mundo se entere que Maggie está haciendo todo esto, que el Núcleo de Mujeres lo hace, que ahora estás acá tú participando en Pichincha con la con la designación que tú vas a tener acá, porque yo estoy segura que lo vas a lograr, pero que salga, Maggie. Ese es el compromiso que yo te pido. Sácalo, sácalo hacia afuera. ¿Qué opinas? Sara, yo recibo lo que me dices con total humildad y también con responsabilidad, porque el hecho de estar aquí en un espacio, yo no respondo únicamente a las decisiones de Maggie, sino que, y es importante mencionarlo, hay todo un proceso colectivo. O sea, nada de lo que se ha logrado en el occidente responde a una persona. Yo estoy ahorita el rostro porque es la coyuntura, ¿no? Pero para poder aceptar ser vocal, yo lo puse en consideración de la extensión en el noroccidente, porque yo soy mi base colectiva. Lo puse en conocimiento también de mis compañeras, de mis compañeros, y ellos me han dicho, dale, nosotros te apoyamos, ve. Yo quiero también enviar un saludo a Arly Bastidas. Él es un gestor cultural del noroccidente de Pichincha. Sin él, el proceso de danza que llevamos con jóvenes, el que los jóvenes estén en la danza significa que hay muchos jóvenes que no están en otros espacios. Y eso es importante ponerlo en el centro. Nosotros, los Caupi Pacha, tierra de tucanes, iniciaron en el 2019 con pocos chicos, chicas, y ahora es todo un colectivo. Ya hay el proceso en San Miguel de los Bancos, han tenido presentaciones en todo el territorio del noroccidente y han salido del noroccidente, y este proceso se sostiene gracias a la voluntad, al esfuerzo y a la confianza y a la perseverancia de Arly Bastidas y de otras personas que estamos ahí confiando. Él sostiene la parte, digo, la parte artística, la parte de la gestión, la sostenemos por acá, estamos incubando algunos proyectos, porque yo veo que hay muchas personas que ponen el tema de los proyectos, de la cooperación, y creo que es importante mencionarlo. Sí, es una posibilidad, pero es una posibilidad que requiere, y perdón que lo diga, requiere mucha técnica. Conseguir los fondos implica saber formular proyectos, saber medir indicadores, poder cuantificar. Yo te puedo hablar que nosotros iniciamos con 15 jóvenes y ahora tenemos 150 jóvenes divididos entre adultos mayores, jóvenes, adolescentes y un par, tres niñas que fueron en su momento, ahora ya son jóvenes que están llevando el proceso de niñez. Ellas llevan un proceso de niñez y están haciendo de la danza su medio de vida. Pero esto nos ha costado muchos años y esto es mucho gracias al trabajo de Arly, gracias al trabajo de la extensión que se sostiene desde las comunidades y se apoya en el núcleo de Pichincha. Resaltar también que intentamos y vamos a seguir
empujando a que se entienda que las extensiones en territorio son núcleo de territorio y que se tiene que generar una institucionalidad que canalice, que responda a hojas de ruta, no solamente como las extensiones existen y vamos a darle como su rol, sí, pero cómo nos van a dar ese rol en territorio y que se pueda respetar esa gobernanza cultural, porque es importante construir gobernanza cultural desde todos los sectores, desde la política pública a nivel de los GATS cantonales, desde el sector privado también, que tiene su corresponsabilidad, están allí los fondos 150, a los que hay que apuntalar, y desde el núcleo, y desde la casa matriz, y desde, bueno, ahora el ministerio que está desapareciendo y que hay que decirlo, la desaparición del Ministerio de Cultura implica la pérdida de un ente rector que responde al sector cultural y que se está uniendo a un sector ya saturado, que es la educación, lo que significa que no se va a poner en el centro la cultura y que probablemente muchos de los programas desaparezcan. Y eso debe ser una alerta, hay que hablarlo, hay que decirlo, porque si no se lo dice, simple y llanamente se va a olvidar y el silenciar, el no hablarlo, es violencia también. Entonces es importante poner estas cosas en el centro. Pues nada, yo encantada de ser parte de todos los procesos que construyan, que contribuyan, que colaboren, siempre con la predisposición de juntar voluntades, estoy escuchando mucho y justo hace un momento decía, ¿por qué escucho tanto esta palabra tejer? La trenza tiene un significado súper importante para las personas que tejemos nuestro cabello. Cada tejido, cada hilo se sostiene, el tejido y el tejer redes no debe ser solamente una cuestión discursiva, implica un trabajo colaborativo que requiere tiempo, inversión de tiempo, esfuerzo de tu vida y se tiene que sostener. Por tanto, yo sé lo que es sostener una red, los tejidos colectivos. Entonces, que no se vuelva una narrativa discursiva, sino que del discurso vayamos a la acción. Y desde allí me posiciono como candidata a la vocalía para hacer lo que el rol implica, que es hacer que el núcleo de Pichincha se descentralice, siga en este proceso de descentralización, pueda llegar a más espacios. También entendemos las limitaciones, pero en medio de estas limitaciones, hacer que los procesos se respeten y sobre todo siempre propender a la colaboración y a generar pues entornos que sean mucho más seguros. Y en eso ser claros. Cualquier acto de violencia va a ser señalado y va a ser señalado con firmeza. Es importante mencionar que la Casa de la Cultura y el núcleo de Pichincha tienen que ser espacios seguros y protectores, donde se genere cualquier tipo de violencia, hay que señalarlo y pierde completamente su sentido si algún acto de violencia se encubre dentro de estos espacios o se permite que violentadores retornen a estos espacios. Mucho más si van a ser tomadores de decisión, ¿no? Entonces hay que tener y ponerle mucho ojito y alerta a eso. Eso. Me encanta, Maggie, me encanta, me encanta. ¿Y por qué te llamo a esta construcción de que tu trabajo salga y se lo pueda ver? Porque de esta conversación que te comento, ¿no? Una de las soluciones que nosotros encontramos como país y desde el ámbito empresarial y desde lo privado era justamente eso, que el mundo nos mire como gestores de paz, como personas que trabajan en la paz sin tener nada que ver con la política, sin tener nada que ver con temas coyunturales. Incluso muchas de las veces se ha hasta tergiversado el tema de paz, el tema de cultura de paz y demás. Que el mundo sepa y vea que existen personas como tú, mi querida Maggie, que están trabajando, que han trabajado, que trabajan en equipo, como tú lo comentaste hace un momento, me encantó lo de tejer. Las trenzas, tú decías, ¿verdad? O sea, qué bonito y que el mundo lo sepa. Hace unas semanas conversábamos con una colega mexicana que nos encontramos en la vida y ella parte también de la construcción de paz desde la cultura. Me encantaría que la conozcas. Mira cómo podemos hacer enlaces y ya entre países podemos empezar a trabajar. Y ahí es cuando el mundo empieza a juntar esfuerzos para esto, mi querida Maggie. Totalmente, totalmente. Y las mujeres juntas hacemos y tejemos complicidad. Y eso es hermoso. Totalmente, es que nos encontramos, Maggie, nos encontramos, hacemos ese match de corazón y también de decisión para poder empezar a trabajar. Así que si tú me permites, Maggie, yo también quisiera aportar y apoyar en todo lo que tú haces.
y dentro de la red que tú manejas, como te decía, para mí es un honor tenerte acá. Y bueno, yo me quisiera ir un poquito ya a la política, Maggie. O sea, vamos a la parte ya política de tu designación. Y la pregunta, porque ya te conocemos en este momento, Maggie, la pregunta que yo quisiera hacerte es, ¿qué te movió a pasar? Porque tú estás pasando del trabajo comunitario, del trabajo territorial, a pasar a un cargo de dirección provincial en la Casa de la Cultura. En una breve reseña, ¿qué te movió para hacer esto? Bueno, me movió la invitación primero, ¿no? Fue la invitación que tuvimos y el ser la primera persona del noroccidente de Pichincha que está, digamos, postulando a este espacio. También, y voy a ser muy franca, a mí me mueve mucho el temor de que nuevos, pues, o sea, unas postulaciones que son peligrosas a que regresen o retornen malas prácticas se repitan. Y eso lo he puesto también en consideración, esa es mi postura y creo que ahí hay total transparencia. Entonces yo cuando recibí la invitación fue, a ver, primero lo consulto, hago un proceso colectivo de consultar y una vez tuve como el ok, entonces acepté. Eso implicó renunciar a mi vocalía que tenía en la extensión noroccidente y pasar acá a esta candidatura. Y todo este proceso electoral para mí ha sido un aprendizaje, es un aprendizaje y yo creo que seguirá siendo un aprendizaje, pero me movió eso, me movió el colaborar con esta propuesta, porque además nuestro plan de trabajo se construyó colectivamente, se construyó en territorio también, hubo aportes del noroccidente y eso también me movió a decir sí. O sea, quiero ser parte de algo que tomó en cuenta al territorio desde el que yo me posiciono para que se pueda multiplicar y que todas las buenas prácticas que nosotros podamos compartir se retornen, sean también posibles en todo Pichincha. Entonces, eso me movió. Para apoyar, ¿verdad? Exactamente. Ok, y mira, desde tu visión, ¿cuál es la función más crítica que tú ves que debe cumplir el directorio? ¿Cuál sería Bueno, la más difícil? bueno, creo que la descentralización de la cultura. Y hoy justamente he estado muy atenta a las entrevistas, he visto, y hoy justamente mencionaban algo interesante, y es que la mayor parte de votantes está en Quito, porque históricamente se ha centralizado acá, y eso hay que mencionarlo. Y claro, el tema está en que muchas veces se olvidan los territorios, porque hablando de costos políticos me cuesta más el satisfacer la centralidad, a pesar de que hay recursos aquí. Y yo decía, bueno, ¿por qué recibimos una sola invitación? Porque no hubo más fuerza por el noroccidente, quizás porque políticamente todos vemos un costo político muy alto. Eso Y ahí, con un proceso grande lo vamos a cambiar, pero creo que lo más difícil es satisfacer a todo el sector cultural, que todos se y, sientan contentos. totalmente. Y mi querida Maggie, ahí viene a mí también, acogiendo lo que tú acabas de decir, y tú como candidata en este momento es muy importante y estoy segura que vas a compartir conmigo la transparencia en ese sentido. ¿Qué nuevos servicios llegarían al noroccidente? Eh, ¿Qué servicios se fortalecerían? Porque todos los servicios que tiene el noroccidente son nuevos. Nosotros hemos fortalecido un punto de fomento editorial, han llegado las guías de mediación, poquito, pero han llegado, porque mucho se centralizó en Quito, porque tuvo el financiamiento de la Secretaría de Cultura y se pudo llegar a todas las parroquias rurales en el noroccidente de Quito, en Pichincha, pero en Quito. Y claro, de ahí viene San Miguel de los Bancos, Pedro Vicente Maldonado y Puerto Quito. Se ha llegado con la guía de mediación también estos espacios, que es atender a las infancias. Y las infancias rurales tienen esta desventaja de no poder acceder a espacios culturales. Ya no hay títeres, no hay danza, no hay lo que se oferta en la centralidad. Y las dinámicas también son distintas, ¿no? Entonces, han llegado los espacios culturales. Pudimos tener un festival Terra este año, que fue espectacular y se movió todo el del occidente. Nosotros intentamos hacer una cuestión integral, también se movieron los espacios de comercio, las ferias se activó con el festival. Entonces han sido servicios que nosotros queremos que continúen y creo que todos los cantones de Pichincha deben tener como estos espacios pensados de una manera integral.
Queremos que siga habiendo el cine comunitario. De hecho, en Pedro Vicente Maldonado hubo un financiamiento del GAT adicional, y eso también es algo que hay que subrayar y resaltar, esta voluntad. Cuando se genera este nexo y esta gobernanza, hay voluntad también de financiar la cultura. Entonces, frente a esto, yo creo que eso se va a reforzar, y creo que una de las cosas que creo que deberían ampliarse son los espacios de formación pensados en procesos más a largo plazo, para tener como una suerte de formador de formadores en territorio. Y creo que hay muchas propuestas adicionales, que 4 años nos queda corto, pero en la medida de lo que nuestro plan de trabajo indica, podemos generar algunas acciones positivas, también contando con las posibilidades del presupuesto y también de articular con otros sectores. Exactamente, Maggie. El presupuesto es importantísimo. ¿Por qué? Porque podemos tener todas las mejores intenciones, todas las mejores ideas, y el presupuesto nos debe acompañar para hablar de forma real. O sea, para no ofrecer algo que no podemos más allá. Exactamente. Y eso es así. Bueno, yo estoy segura, Maggie, que todo lo que tú hagas y el equipo que está contigo, pues va a ser al 100% transparente en esta elección. Mi querida Maggie, quisiera hacer un pequeño recordatorio nada más para quienes nos escuchan, nos miran y nos mirarán posterior. Es la lista 3, ¿verdad, Maggie? Si yo me equivoco, me corriges, por favor. La frente es el Frente Unidad Cultural de FUC. Ah, sí, así es. Margarita, tú estás a cargo y bueno, pues estoy segura que vas a ganar. Vas a ganar. Yo quiero verte ahí. Yo soy candidata a una vocalía. El candidato a la dirección es Andros Quintanilla, que está justamente en el debate en este momento. Y nada, pues invitar a la participación, sobre todo, que la gente se acerque a votar, que efectivice su derecho al voto. Eso sobre todo es lo importante, que vayan y voten, ¿ya? Y que se sepa que hay un sector cultural importante, que voten, que la gente vote. Y si votan por el FUC, mucho mejor. Así, bueno, lo van a hacer, vas a ver que sí, vas a ver que sí, porque te han escuchado, porque ahora te conocen, porque saben cuáles son tus propuestas, cuál es tu interés. Y Maggie, algo que sí te voy a decir y de todo corazón, así, ya no me salen tan amorfos, así, no me salían. La pasión que tú le pones, Maggie, le has puesto mucha pasión en todo lo que has dicho, desde minuto 1 hasta minuto fin, de que ya mismo estabas por cerrar. Esa pasión que tú le pones, y yo te miro y te escucho, yo sé que todas las personas que te ven y que te acompañan lo sienten. Y es por eso que tienes un equipo tan maravilloso que te está apoyando y que está acá. Y sí, vamos a pedir que voten, que ejerzan su derecho, porque la cultura es importante en nuestro país, es importante en nuestra provincia, en este caso, en nuestra ciudad. Maggie, a veces la subvaloramos, no le damos el valor que en realidad tiene. Así que les invitamos a todos y a todas para que lo hagan. Maggie, nuevamente es un honor para mí, otra vez te lo digo, conocerte y poder estar acá en este espacio contigo. Me encantaría poder cerrar con algunas palabras tuyas para todas las personas que nos ven. Pues nada, a fomentar una cultura que construya, que colabore, y a ejercer nuestro voto este 16 de agosto por la 3, el FUC. Y saludos a territorio lindo del noroccidente de Pichincha. Sé que mis compañeras me están escuchando, Erli, Carito, les mando un abrazo fuerte. Yo les envío también un abrazo enorme, no las conozco, pero por ti deben ser mujeres maravillosas, igual que tú. Un abrazo gigante, gracias nuevamente por aceptar la invitación. Este programa se llama Sin Guiones. Tú te diste cuenta que no tuvimos guión, partimos de cero y terminamos así. Un honor nuevamente. Gracias. Y nos veremos en una próxima edición. ¡Mua! Un abrazo y un beso gigante. Gracias.